Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, a este nuevo espacio, donde vamos a platicar y vamos a fusionar todo este tema tan interesante de lo paranormal, pero también con un tono un poquito musical. Yo soy su amiga Ani y para este podcast quise invitar, y la verdad es que fue creado y planeado y concebido con un gran artista al cual yo admiro muchísimo. Es un talentoso músico que además le gusta mucho el tema. Luis David Arreola, mejor conocido como El Zurdo. Zurdo, ¿cómo estás? Hola, Ani, pues feliz de estar aquí en este nuevo proyecto de lo paranormal, donde vamos a hablar de cosas tenebrosas, siniestras y algo no tanto. Y con ese toque, como dices, musical, que eso va a estar increíble, va a estar muy padre. Y bueno, en esta nueva aventura contigo. Muchas gracias por la No, hombre, invitación. la verdad es un placer porque creo que además tenemos como muchas cosas en común. A mí me gustaría que por ser el primer episodio de Sintonía Paranormal, brevemente nos cuentes y nos platiques, porque hay muchísima gente que te conoce y muchísimos colegas músicos que te conocen, pero que nos cuentes brevemente quién es Luis David Arreola El Zurdo, tremendo músico y compositor. Eres muy amable, muchas gracias. Yo soy guitarrista de sesión, de en vivo, para todo. Y he trabajado así rápidamente con Timbiriche, Kenny Los Eléctricos, María Conchita Alonso, Francisco Céspedes y un largo etcétera. ¿Más de cuántos años en la música? No, pues ya 30 y tantos, ya cerca de 40, yo creo. Oye, Zurdo, y en este andar musical de 40 años, seguramente has vivido o te ha pasado, te ha tocado vivir cosas paranormales. Y ojo, no solamente paranormales, hablamos de presencias o energías o almas, sino también en este podcast se pretende abordar el tema de los ovnis, de lo que está más allá de nuestro alcance y de nuestro entendimiento a nivel pues planetario y de universo y de todo este rollo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia paranormal. Lo que pasa es que luego no estamos muy atentos y no nos damos cuenta. ¿A las señales? Claro, siempre hay señales, ¿no? Pero yo creo que todos en algún momento nos ha pasado algo raro, no sé, que sientes que te tocan o te tocan la puerta o ves una luz rara en el cielo que se mueve o qué sé yo. Siempre hay algo que se nos presenta, pero no estamos tan atentos, ¿no? Y que de alguna manera también abre la puerta a decir, bueno, pues no somos los únicos. Y yo en lo particular, en lo personal, yo sí creo que hay algo más allá de cuando te mueres. O sea, se muere a lo mejor la materia, pero las energías, sin duda alguna, bueno, desde mi punto de vista, queda algo. Algo tiene que quedar por ahí. Sí, claro, siempre existe la esperanza. Siempre es esperanzador saber que siempre hay algo más, pero también hay teorías totalmente desoladoras y desesperanzadoras que vamos a tratar a través del curso de los programas. Claro, de los hay episodios. muchas teorías al respecto que hay que reseñar con cuidado porque, no sé, ya sabes que siempre hay que tener el ojo crítico para saber claro. qué vas a creer o qué no. Y que al final, obviamente, cada quien en casita o desde donde sea que nos está viendo, pues tiene su verdad, tiene su punto de vista súper respetable y pues aquí nada más es también poner en la mesa y desmenuzar todo este tipo de temas. Y parte del objetivo de este podcast es también invitar a colegas, a músicos, para que nos cuenten sus experiencias. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, mi querido no me Zurdo. digas. Sí, la verdad es que es una persona con la que ambos trabajamos, hemos compartido y pues yo creo que sí tiene una que otra experiencia por ahí que compartirnos porque tiene muchos años de trayectoria también. Seguramente, un admiradísimo compañero, gran artista. Gran artista, compositor y aunque no va a trabajar, la verdad es que es también un gran colega. Él es Pedro Yanga, mejor conocido como Bermudas. ¿Cómo estás, Pedrito? Hola, Ani. Pues gustoso de estar con ustedes. Hola, mi zurdito. Pedrito. Querido zurdo. Siempre es un gusto, Pedrito. No, gracias. Pues el gusto es el mío de estar con ustedes. Y pues contento y gracias por la invitación. No, al contrario, la verdad es que desde que concebimos o pensamos este espacio, este podcast junto con el Zurdo, junto con toda la gente de Soundmex Evolution y todo el equipo creativo, la verdad es que nuestro objetivo es esto, o sea, ¿qué podemos hacer que sea un tema interesante, que a todo mundo le mueva alguna
fibra, ¿no? Ya sea para bien, para mal, ya sea escéptico o no, porque va a haber mucha gente que va a decir, como dice el zurdo, ¿no? ¡Ay, ya eso no existe! Pero al final del día está la intriga del sí o no, pero siempre enfocado a la música también. Claro, y invitarlos a investigar, ¿no? No nada más quedarse con lo que uno diga o lo que escuches como en todos los programas, todos los podcasts, sino que la investigación siempre es parte de, ¿no? La comprobación, no nada más creer por creer, sino hay que comprobar, hay que investigar, hay que hacer trabajo de campo, ¿no? Claro, pero por supuesto que creo yo que estas energías paranormales o cosas que pasan no cotidianas, ¿no? Esas existen, pero han existido siempre y existirán siempre. Porque sería injusto, sería envidioso creer que nada más nosotros somos los que habitamos estos espacios, ¿no? Los espacios se habitan de muchas formas y hay muchos entes y muchas cosas que pasan. Quizá desapercibido, como decías, pero muchas veces no. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta, bueno, les quiero hacer una pregunta a ambos, empezando contigo, Pedro. ¿Tú crees que el hecho de dedicarte a la música, de ser músico, tenga cierta sensibilidad extra? Es decir, hay gente que está como muy en el canal del trabajo, y justo lo que dice el zurdo, no te abres a esas señales, no percibes esas señales. Pero cuando te dedicas al arte, en este caso la música, te vuelves más perceptivo y te vuelves más abierto a todo este tipo de energías. A mí yo les comparto, yo en lo particular hay ocasiones en las que termino de grabar una entrevista y a lo mejor no tiene que ver ahorita nada que ver con lo paranormal, pero sí con la energía. Y me siento como, te juro que me hubiera pasado un tráiler encima y digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque estás sensible o perceptivo a las energías. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho, desde que ya tienes el contacto con el público tiene una energía, ¿no? Y tú también tienes otra energía. Y esto es algo muy común, que ya sea que nos sentimos con una energía tremenda, Densa, o alta. O pesada, ¿no? O muchas veces bajamos del escenario cansados, o muchas veces bajamos del escenario con todo arriba, ¿no? ¿Tú qué opinas, zurdo? Yo siento que siempre es un intercambio de energías, siempre. O sea, las energías existen, o sea, la teoría es que todo tiene movimiento, desde los átomos y la descomposición de los átomos hasta llegar a los quarks, siempre están en movimiento, entonces todo es energía. Y siempre hay un intercambio de energía. Como tú dices, luego estás en un lugar con cierta gente y terminas cansadísimo. Ahí ya viene la teoría de los vampiros energéticos y todo eso, ¿no? Que te roban la energía o que absorbes tu energía negativa. Eso habrá que platicarlo más a fondo después. ¿Y tú crees que al ser músicos, en el caso de ustedes dos, sí están como más, pues, no sé si decir perceptivos, pero más vulnerables a que alguna energía los pueda atrapar o los pueda afectar? Bueno, en ese sentido, yo creo que quizás sí, pero no por el hecho de que seamos más susceptibles o no, sino porque enfrentamos a una mayor cantidad de gente a veces, ¿no? Okay. Siempre actuamos ante mucha gente. Tan solo el domingo pasado había como 5,000 personas, ¿no? Sí. Entonces, en el Cumbia Fest, Sonorense Evolución. Que fue un éxito, por cierto. Entonces, todo ese por ahí había varias brujas y demonios, pero ese es otro tema. Es motivo de otro episodio. Para otro programa. Sí. Entonces, siempre ese intercambio con tanta gente también o te llena de energía o te desgasta, pero sientes algo, siempre hay vibraciones, siempre hay energía, entonces por eso quizá estemos más susceptibles a eso. Oye, mi querido zurdo, el día de hoy, Pedrito, cuando tú platicaste directamente con él y le contaste un poquito la idea, entonces me encanta porque él me estaba diciendo antes de empezar, es que traigo varias historias y cronológico, o sea, wow. Has tenido varias etapas en tu vida, quiero creer desde chavito, que te han sucedido cosas. ¿Cómo está el rollo, Pedrito? Porque está muy interesante. Pues lo que pasa es que yo soy de un pueblito que se llama Yanga, Veracruz. Ok. De donde sale mi nombre. Y ¿esto está al norte del estado, al sur, al centro? Está en la zona centro, zona montañosa okay. del estado de Veracruz. Y pues ahí hay muchas mitos, muchas leyendas. Y de ahí comienza todo mi trabajo, tanto musical como también en perspectiva y en sensibilidad. Con respecto a
a los muertos, a las cosas que suceden en otro plano, ¿no? En otro plano. Y bueno, más o menos les voy a contar una historia que me pasó a los 14 años. Yo llegué a Jalapa, Veracruz, a estudiar en la Facultad de Música y rentaba una casa muy vieja que se estaba cayendo, estaba sumida, pasaba es una avenida que se llama Insurgentes, ahí en Jalapa. Pasaba la avenida así y la casa estaba hundida. Ok. Estaba hundida, podías ver el techo de la casa, ¿no? En esa casa, lo particular, y yo creo que por eso es que tuve muchísimos momentos especiales, es porque aparte de que era vieja, que era grande y además estaba como abandonada, tenía jardín, pero el jardín ya era monte, ¿no? Eran unas higueras grandes y todo esto. Exactamente colindaba con el Panteón 20 de Noviembre de Jalapa. Quien conozca Jalapa sabrá de qué estoy hablando. El Panteón 20 de Noviembre comenzaba exactamente donde terminaba mi casa. Bueno, la casa O sea, casi vivías en el Panteón. Vivía yo... Eran tus vecinos. Exactamente. Entonces tuve muchos sucesos muy especiales. Yo los sentía especiales, mágicos. Yo ya me había acostumbrado porque vivía solo. Pero como era la casa grande, ahí ensayaba la banda. O sea, era donde nos veíamos para ensayar todos los días, ¿no? En ese tiempo tenía yo un grupo que se llamaba Vértebra y tocábamos rock. Oye, y decías, vértebra, hay fantasmas aquí. En la vértebra. Exactamente. ¿Sí, no? Sí, en Quedó serio. perfecto. Pero todos éramos chavales y éramos ¿Qué asustadizos. edad, perdón? ¿Qué edad? Entre 14 y 15 años. Oh, no, pues súper chavito. Era un niño. Pedrito. Entonces, pues recuerdo que ahí ensayábamos y a mí se me olvidó explicarles a los chavos, ¿no? Oigan, chavos, aquí de repente se mueven las cosas, la cortina. Ya, di la verdad, los querías No, asustar. en serio que no. Entonces, pues ya nos pusimos a ensayar y hubo un momento que tuve que salir. No me acuerdo qué pasó, sí, tenía yo que subir los escalones porque les digo que había un desnivel. Yo subía los escalones para hablar si alguien me hablaba de la carretera, de la calle, ¿no? Lo único que me acuerdo es de que salieron corriendo todos. Yo estaba así platicando con la persona cuando salieron, pero en estampida, toda la banda corriendo a los gritos de que los habían asustado. Les movían los instrumentos, les movían los cables y las cortinas que había, es como si hubiera aire, ¿no? Como si estuvieran de aquí para allá. Estaba todo cerrado, me supongo. Estaba todo cerrado porque pues era una casa vieja, o sea, no entraba el aire precisamente. Y así comenzaron las cosas a suceder. Yo como que me acostumbré a los ruidos, a las sombras, pero Oye, una vez, perdóname, sí. ¿y era constante o había algún horario en específico que se escuchaban más ruidos, que había más sombras, o era todo el tiempo? Era todo el tiempo, Ani, porque mi casa era sombría, estaba abajo. Entonces, o sea, ¿cómo sombría? ¿No entraba la luz natural? Exacto, siempre era una casa en sombra, ¿no? Aunque fuera de día, había una sombra, una oscuridad, ¿no? Ok. Y recuerdo que una vez también llegué como a las 3 de la mañana de un evento que habíamos tenido y me dejaron sobre la avenida 20 de noviembre. Yo tenía que atravesar por un lado, en una calle empedrada, el Panteón para poder entrar a mi casa, ¿no? Era yo vecino del Panteón. Y entonces recuerdo que comencé a caminar, estaba súper sólido, no había nadie, ¿no? Y el Panteón precisamente se le salen las cúpulas de las criptas, salen, ¿no? Y los árboles que hay también se ven así en las sombras, la luna, la madrugada. ¿Así más o menos? Pues fíjate que sí, más o menos. Y con neblina, ¿no? Por lo regular Jalapa es neblinoso y chipi, ¿no? Claro. Aparte, pero siempre. Jalapa es súper, o sea, así es su clima muchísima Es parte del año. normal. El normal, la neblina hasta abajo, es una ciudad especial, ¿no? Especial, muy especial. Entonces, esa vez yo pasé caminando por el callejón empedrado y ya de por sí era miedoso, entonces yo no quería saber qué estaba pasando de este lado que estaba el Panteón, ¿no? Pero se me ocurrió, dije, no, pues como siempre haces así, ¿no? Y cuando vi, así de frente, bueno, así más o menos a una distancia, estaba
tipo parado en una cripta, un tipo como por ahí, yo siento que de por ahí del siglo XVIII, XIX, principios. O sea, con la indumentaria como de ese Con la indumentaria vieja. Sí, sí, sí. Lo que más me sorprendió fue la capa. Porque yo dije, no, pues a lo mejor es una estatua, ¿no? O es un Cristo y en la noche se ve, ¿no? Un Claro, santo. o alguien quiso despedir a su ser querido poniendo una estatua ahí. O algo. Claro. Que ya de por sí hay en las criptas, hay cosas que con las sombras se ven medio misteriosas. Pero no. Se veía que estaba su capa, pues, el aire se la estaba moviendo. Y él me estaba mirando como yo caminaba. Y entonces en ese momento pues salí corriendo como loco y di la vuelta y me metí a la casa, ¿no? Oye, ¿y tu corazón hacía mil? No, pues sí. Son cosas que nos suceden. Bueno, a mí me han sucedido esas cosas, especialmente porque yo siento que en esa zona había una energía especial. O sea, tanta gente que falleció ahí, pero no nada más digamos que en estos años, ¿no? Ese Panteón de 20 de noviembre es muy viejo. Están ahí guardados muertos muy importantes de la revolución, de gente muy importante que está ahí guardada. Y gente que sufrió mucho, me supongo. Gente que sufrió, exactamente. Hay una historia muy especial de una persona que es muy mala y la tienen encadenada. O sea, es una momia que está encadenada porque hay un momento en el año donde él quiere salir. Está ahí en 20 de noviembre. O sea, yo tenía toda la magia. Sigue encadenada. Es una momia, Qué en serio. bueno. En serio. Y este cuate es muy rico. De hecho, no me acuerdo del nombre, pero fue muy rico. Y por ahí encontré algunas calles que se llaman como él. No me acuerdo cómo se llama ahorita. No me acuerdo. Oye, pero entonces, imagínate, de por sí esto de las energías es fuerte. Y justo tú lo dijiste bien, personas y gente que sufrieron mucho. Entonces, la vibra es todavía más densa, más oscura, más... Claro, porque si es gente que fue torturada o que fue muy mala y que causó mucho daño, eso se potencializa de una manera increíble, ¿no? Sí, muy especial. Y bueno... Oye, y llegaste a tu casa y te metiste a la cama y pusiste la sábana hasta acá y ya no supiste nada hasta el otro día, o como ya no volviste a pasar por ese panteón. Para mí hay un círculo de energía, un círculo de protección. ¿Y cómo es eso? Por lo regular yo me siento protegido llegando a casa o encerrándome en mi cuarto. Ahí me siento protegido. Es como un círculo de protección. Quizá es mental, ¿eh? Pero yo cuando llego a casa y me encierro en el cuarto... O sea, lo proyectas mentalmente. Mentalmente yo me siento seguro. Okay. O pones un círculo de sal y velador. No, es mental. Me siento muy seguro. Si escucho ruidos afuera de mi cuarto... Como el de ahorita. Está afuera de mi cuarto. Yo lo pienso que está afuera. El zurdo brincó, güey. Sí, no chinguen. Así es. Pero sí, más o menos eso es lo que yo siempre manejo cuando me pasa eso. Hay veces que no... ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Okay. Necesito sentirme seguro. Hay un círculo que yo manejo donde ahí... O sea, es tu defensa contra todo eso. Sí, así es. Bueno, pero ese es tu círculo, pero no dejas de ver cosas saliendo de ese círculo o... Escuchando cosas, viendo cosas, sí, okay. claro. Pero tú estás seguro en eso de que no te va a pasar nada. Sí, yo creo que sí. O sea, para mí ese círculo está protegido. Bueno, pues creo que nos deberías dar el tip para nosotros y para todos los que nos están viendo. Sí, no seas ingrato. ¿Cómo mentalizas ese círculo? Pues yo creo que más bien es tu energía que vas a cambiar. O sea, tú cambias tu mentalidad, tu energía, y tú te dices, aquí estoy protegido, aquí no me va a pasar nada, porque yo estoy bien aquí, yo mando aquí, ¿no? Y eso hace como que una energía especial. Y bueno, es lo que tú sientes. A final de cuentas, yo he visto películas donde estás bien protegido y te pasan cosas. Claro, eso es lo que... Porque al final tú puedes autoconvencerte, creer en ti, en tu energía y en que ahí no te va a pasar nada, pero a lo mejor es más fuerte o a lo mejor realmente no estás tan convencido y ahí queda un espacio de vulnerabilidad. Exacto, claro. Así es. Ahí das un consentimiento de que en esa rendija que en dices, ese pequeñitito espacio, ¿no? Porque aunque sea un 5%, un 1% de vulnerabilidad, estás vulnerable. Entonces Claro. tienes que estar 100% convencido y seguro, o como la gente que es o creyente, que se pone a rezar. Ese sería También, como su claro. círculo seguro. exacto, es su manera de protegerse, pero qué bueno que nos da este tip, Pedrito.
Y si en vez de círculo es cuadrado, ¿qué? ¿Cómo le haces eso? Es Un un decir, pentágono. es un decir, no. Es un Oye, el decir. zurdo quiere saber exactamente si es cal, si es sal con cal o qué madre Una es gallina negra o algo, no sé. para hacerlo llegando a su casa hoy. Sí, así es. Sí, bueno, y también, bueno, una vez veníamos de tocar Eso ya fue en esa ocasión. ¿Y cuánto tiempo más duraste en esa casa de vecino en del...? esa casa, viví como 2 años todavía. Como 2 años. Y ya no, o sea, ¿podías pasar por otro lado que no fuera por el panteón? ¿O cómo venciste ese miedo de chin? Tengo que volver a salir. Qué miedo regresar cada que sales, Claro. ¿no? Claro. Pues fíjate que es como creo yo que me acostumbré, es lo que les platicaba, que esa casa para mí ya era algo no cotidiano, pero sí ya sabía yo que si estaba acostado viendo la tele y comenzaban a abrirse las ventanas, o se abría la puerta, o se emparejaba, se abría la puerta, ¿no? O se movían las cortinas sin aire, todo esto ya sabía que era normal. Quien me visitaba era la gente que tenía problemas, quien me visitaba, los amigos, porque ellos a los que sí atacaban de alguna manera. Exactamente. Pero yo nunca me quise ir por eso, ¿no? ¿Nunca más volviste a ver la imagen que viste, el ente que viste, la presencia que viste? ¿Nunca más se te apareció en el panteón? No, nunca, eso fue especial. Fue esa noche, esa madrugada, y especial, sí. Así es. Qué historia, ¿eh? Está tremenda, está buenísima. Gracias por compartirla. Y entonces, bueno, te vas. ¿Y en qué momento vuelves a tener otra experiencia paranormal? Pues les quiero contar una vez que también en un evento, como siempre es aquí, que puedo Eso ya platicarles es a más ustedes. relacionado en un evento de música. En un evento de Ok, música, ok. veníamos igual como siempre en la madrugada, igual fue en Jalapa. Pero estabas con bermudas ahí, ¿venías con bermudas o con quién venías? Ese tiempo, venía con bermudas. Con bermudas. Y dice, Y no voy a trabajar. No, con los Sí, no voy a yuyos. trabajar. Con bermudas y si no voy a trabajar. Así es. Ok. No, pues nosotros íbamos llegando a la ciudad, veníamos de la dirección de Veracruz para acá. Íbamos llegando a la ciudad, hay un bulevar, nuevamente había neblina, pero veníamos todos amontonados en un en un cochecito de juguete, pues, un cochecito. Y ahí veníamos como 6, 7. Veníamos todos así porque queríamos llegar temprano antes de que amaneciera para ver si podíamos dormir porque había otros eventos. Y exactamente llegando a la ciudad de Jalapa, Veracruz, platicando de nada de fantasmas. Esto quiero que quede claro. Que quede entre nosotros. No es mucho de que si hablas de fantasmas, entonces las cosas van a suceder. No, andábamos hablando de otro tipo de ondas. Ni estaban sugestionados de ningún tema en específico. Ese es el punto. No venían tomando ni nada. No. Ok. Íbamos, y entonces de repente, entre la neblina y todo esto, nosotros vimos como un hombre se aventó al parabrisas del coche y vimos su rostro así. Entonces mi guitarrista que estaba en medio del mueble de atrás comenzó a dar unos gritos y todos comenzamos a gritar. Todos, pero el guitarrista se pasó de lanza gritando, ¿no? El que iba manejando comenzó a culebrear. Pero lo bueno es que esa autopista pues a esa hora está vacía, ¿no? Entonces culebró y que se frena. Y salimos todos, dijo, no, matamos al hombre, lo ¡Claro! matamos, lo desbaratamos. Salimos del coche, no salimos, ¿no? Nos asomamos ahí del coche, de dentro del coche, pues. Abrimos los parabrisas para asomarnos y y no había nada. Lo más loco de todo esto es de que no había nada. No había un cadáver, no había un hombre, no había nada. Ni sesos, ni sangre. Nada, ni el parabrisas no estaba roto, todo lo vimos. Todo lo vimos. Claro, tan lo vieron que hasta el coche o sea, el que iba manejando culebreó, como tú le Y dices. además, nos asustamos mucho porque yo sentía que lo habíamos matado, ¿no? ¿Qué? Y entonces se paran Nos y paramos, se bajan a ver. vemos desde allá. No, porque cuando nos dimos cuenta que no había nada, luego nos dimos, sentimos, este era un muerto, un fantasma, ¿no? Córrele. Entonces, allá por allá, como a la distancia nos quedamos, viendo de lejos, digo, no hay nada, en el bulevar no hay nada, en la carretera no hay nada, en la parte del monte no hay nada. Entonces dijimos, no, esto sí fue un muerto. El problema es que esa zona se llama Las Ánimas. ¿En serio? Ahí se llama Por algo se llama Las Ánimas. Exactamente. Oye, Pedrito, pero ¿a qué conclusión llegaron? O sea, ¿qué dijeron? Finalmente, ¿qué determinaron? ¿A qué conclusión llegaron con respecto a la experiencia?
Ajá, fíjate que, por ejemplo, esa experiencia fue comunitaria, fueron muchos. Sí, claro, fue colectiva. Experimentamos el miedo, Fue de experimentamos la todos, no fue sorpresa. de una persona que lo vio o del que iba conduciendo, se estaba durmiendo y tuvo una aparición, o sea, fue de todos. Sí, todo lo vimos, todos lo sentimos, todos sentimos el miedo, el terror de que hubiéramos matado a una persona. Cuando nos dimos cuenta que no era nadie, ay, no sé por qué vino más el susto, el frío, ese frío Claro. de que, ay, eso no fue de una persona viva, ¿no? Sí, sí, claro. En ese momento nosotros nos subimos y jalamos, ¿no? No, dime. Sí, no, sí. que hasta cierto punto, una cosa es cuando tú sientes que atropellaste a alguien, es como algo, como un miedo, pero también algo feo, ¿no? Angustia. Pero, angustia, ¿no? Algo de que iba a pasar el pobre tipo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que es un fantasma, el miedo es diferente, es frío, ¿no? Es muy frío el miedo. Y nosotros huimos en el coche. ¿Y hablaron de lo Sí. sucedido en el trayecto o iban todos impactados, callados y hasta que llegaron al destino? Entonces, oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Y además se les ha de haber hecho, bueno, a mí se me hubiera hecho eterna clarísimo. la llegada. Sí. Primero, cuando nos dimos cuenta que no había nada, que había sido algo que no había sido vivo, estábamos calladitos. Ya después comenzamos como que comenzamos A procesarlo. A procesar, a ver, entonces esto fue así. No era para nosotros, ¿no? A lo mejor era un espíritu que andaba perdido, ¿no? Especialmente porque esa zona, te digo que así le llaman las ánimas, y es por algunas razones históricas, ¿no? Oye, Pedrito, ¿pero no crees que pudo haber sido una alucinación colectiva, que también las hay? Digo, Wow. ya sé que me dijiste que no venían hablando de eso, pero iban cruzando por las ánimas, que inconscientemente sabían que iban por ese lugar. ¿No pudo haber sido alguna alucinación colectiva o algo así? Puede ser. Mira, nosotros lo vimos todos. Si fue un fantasma, si fue una ánima perdida, o si fue nuestra alucinación, nuestra locura, ¿no? Eso ya no lo sé. Ahora te tengo que decir, por eso es que no había algo previo. Por eso nosotros no estábamos hablando de fantasmas nosotros veníamos hablando de música y de locura y que nos había ido bien o mal, ¿no? En el evento. Pero no estábamos hablando, no estábamos en ese campo mental de... No estaban "Uy, predispuestos". Exactamente, no estábamos predispuestos. Entonces, no sé si cuando hay ese tipo de alucinaciones, ¿no? Ya haya una predisposición o si es de la nada. No lo sabemos, digo, no sé, habrá que investigar el asunto, pero pues te digo, quizá influía que iban pasando precisamente por las ánimas. Inconscientemente, en el subconsciente ya sabían, ya tenían que eran las ánimas. Y fíjate que es bien interesante también el punto de vista del zurdo en el sentido de la alucinación colectiva, porque finalmente existe una conexión cuando tú estás con un grupo de compañeros, además músicos, después de cierto tiempo. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha sucedido que volteo a ver a mi compañera y sé perfectamente lo que va a hacer. Ah, ya hay cierta telepatía. Y hay claro, cierta claro. telepatía, o sea, hay cierta, de verdad, conexión. Entonces, Pero eso sí, sí es exclusivo de músicos, ¿no? Lo experimentado mucho los sí, músicos. y es, por eso yo decía que a lo mejor hay cierta sensibilidad un poco más alta Claro. o diferente a alguna persona que se dedica a otra cosa que no tiene que ver con el arte y que no tiene que tener estos sentidos abiertos, ¿no? Entonces, haya sido una alucinación colectiva o haya sido un fantasma o haya sido un alma, un ánima O la suegra de alguien. o la suegra de alguien, fue un evento paranormal. O sea, sí se puede catalogar como un evento 100% Ah, no, paranormal, definitivamente. sin explicación científica o lógica hasta ahora, ¿no? Sí. Qué fuerte. Así es, Ani, así es, Zurdito. De esas cosas abunda las experiencias que hemos tenido. Wow, que he tenido. Tienes material para ver los programas, Pedrito. Oye, gracias también, aprovechando que nos trajeron cafecito rico. Gracias. Gracias a Soundmex Evolution Gracias. por prestarnos el espacio, darnos el espacio y por sumarse también a este sueño y a este proyecto. Y a ti, Pedrito, porque fíjate, curiosamente, pues trabajamos juntos, vamos muchas veces a cantar y raramente tenemos oportunidad de hablar
de estos temas y de profundizar en las experiencias que de alguna manera también te marcan la vida y te van como marcando la pauta de cómo te comportas en la vida, ¿no? Claro, claro. De la percepción que tienes. Y ojalá nunca pasemos por las ánimas. Oye, sí. Ay, yo les quería hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que la niebla, porque Jalapa es un lugar de mucha niebla, tiene que ver con esto de que la energía o de que las almas se sientan como más cómodas? Pedrito tiene más experiencia. ¿Qué opinan? Con la niebla. No, yo siento que la niebla es precisamente eso que dices. Es como el terreno más fructífero para que pasen este tipo de fenómenos. Por el simple hecho de que es como una cortina, ¿no? Y si te das cuenta, este tipo de fenómenos nunca es que se te presente una persona 100% definida, ¿no? Sino que son como entre sombras, entidades borrosas. Siluetas, sí, exacto. Es como una forma de camuflajear. Bueno, sí está bien, pero también se presta mucho, no sé, bueno, sí, claro que sí han viajado por la noche en carretera. Cuando van cansados, se ven las luces del auto o del camioneta, donde vayas, van alumbrando el paisaje, árboles, todo. Entonces se presta mucho a ver figuras, a ver cosas que se mueven. Tu cansancio más la luz que se va moviendo y el paisaje natural se presta mucho para ver eso. Entonces quizá la niebla también se preste para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser ahí, ¿no? Porque venimos de trabajar, venimos de 2-3 horas de viaje, ¿no? No estoy diciendo que no lo hayas visto, o sea, sí, yo te creo completamente. Digo, nada más quiero ser esa parte que cuestiona todo, ¿no? Sí, está muy bien. Oye, y bueno, ya llegaron, compartieron el tema, lo procesaron y cada quien se fue a su casa con pues la sensación y la convicción de que algo les había pasado, ¿no? Sí. Después, ¿qué pasó? O sea, ¿qué otro momento también fue con el grupo, también fue a nivel personal? Porque es lo que decimos, cada quien se va con eso en su casita y en su mente y en su... y si te enganchas... Sí, pues mira, yo voy a contarles una historia que no es tanto con el grupo musical, pero sí es mía, ¿no? Es mía y es de mi familia. De mi familia, de mi papá y de mi mamá y de mi hermanita. Es una historia el cual ya para ese entonces yo ya no vivía con mis papás porque estaba estudiando en Jalapa y iba yo a verlos cada 8 días o en vacaciones. Vivíamos en Córdoba, pero en Yanga, donde pasé mi infancia, tuve un amiguito a los 5 años, 4 años. Tuve un amiguito muy cercano a mí, que fuimos al kinder, etcétera, ¿no? Y jugábamos porque vivía enfrente de la casa donde vivíamos nosotros. Ellos vivían, o la familia de él. Y siempre hubo una amistad, aunque nos fuimos del pueblo. Siempre hubo una amistad y una comunicación. Cuando, con el tiempo, por ahí de los 17, 18 años, supimos que él se había suicidado, mi compañerito, de mi edad. ¿De cuántos años, Pedrito? Cuando se suicidó, por ahí de los 17, 18 años. Okay. Él tenía mi edad, pues, en aquel entonces, vaya. Sí, claro. Entonces, el asunto es que mis papás siempre han sido muy religiosos y ellos consideran la protección divina, ¿no? de Dios. Ellos, cuando supieron la noticia, hablaron con los papás de Israel. Ya dije el nombre. Sí. Bueno, pero sin apellido. Sin apellido, pues sí. Israel. Ellos, entonces, le dijeron, ¿cómo estás? A la mamá. No, pues estoy acabadísima, mi hijo, jovencito, bla, bla. Entonces dice, pero ¿sabes qué? Yo no puedo vivir en esta casa, ¿no? Tantos recuerdos, tantas cosas tristes, lo que pasó. Yo no puedo vivir en esta casa. Y mi esposo tampoco puede vivir, no está aquí, se va todo el día y evita estar en la casa, ¿no? Entonces mis papás, mi mamá le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, esto, el Espíritu Santo, Dios, lo va a limpiar, bla, bla. Y dice, no lo creo.
No lo creo porque esto fue un arrebato, dice, esto fue algo difícil, algo que no se puede borrar nada más, ¿no? Pensando en que su hijo se había suicidado, no podía estar con Dios, no podía estar, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir para allá y vamos a vivir en esa casa y te vas a dar cuenta que en esa casa no pasa nada. Porque Dios está con nosotros, porque nos protege, reza mucho, ora mucho. Y le dijo, ¿ustedes harían eso por nosotros? Y mis padres dijeron, claro que sí, somos amigos, claro que sí. Y no nos mudamos, sino que usamos la casa amueblada como estaba. Y toda la familia, que éramos 4, nos mudamos a esa casa. Durante un mes, nada más era un mes. Okay. Entonces nosotros llegamos, para ese entonces ya tenía yo vacaciones, entonces me quedé ahí con ellos, en la familia. Y comenzaron a pasar las noches, especialmente en las noches, comenzábamos a escuchar mucho ruido en la cocina, ruidos de trastes que hacían así, como que se movían, las cucharas, ¿no? También se movían. Exclusivamente en las noches. En las noches, ahí, en la cocina. Entonces, comenzó a subir más el ruido con los días que pasaban, bueno, con las noches, y nos dimos cuenta que sí era real, sí era un sonido real, no era algo que nosotros imagináramos, ni nada. Entonces, cuando había ruidos, mi mamá y mi papá agarraban un crucifijo y así, y se iban a asomar a la cocina. Pero en la cocina no había nada, ¿no? Más que de repente ya comenzamos a ver que los trastes, si estaba aquí, se movían, ¿no? O sea, estaba en otro lado, lugar ¿no? distinto a donde ustedes lo habían dejado. Exacto, y mi mamá me decía, no, es que yo aquí pongo todo porque ya está limpio, esto es todo lo sucio, y aquí, y mira, esto no tiene que estar acá. Y así pasaban las noches. Se complicó un poco más con el pasar de las noches, había más ruido, había cosas que se caían solamente ahí. En la cocina. En la cocina. Fue tan complicado ya las noches posteriores que mi papá le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Tenemos que hablar con los papás del chico que se había suicidado porque no sabemos qué pasó aquí, ¿no? Realmente, ¿qué pasó aquí? Y ya fue entonces que llegaron a platicar con nosotros. Ya iba a decir los nombres de los padres. Los dos señores. Las personas las de dos los personas. padres del muchacho. Y nos dijeron, bueno, vamos a decirles la verdad. Nosotros nos fuimos, salimos de compras y este chico, mi amigo, se suicidó con su novia. Los dos se suicidaron, pero primero el chico mató a la chica. Porque el papá usaba unos rifles de caza. Allá en Yanga había en ese tiempo mucho donde cazar. Entonces era muy común que había rifles de caza, ¿no? Con esas ondas que son grandes, esas cosas revientan, son grandes. Entonces, supuestamente la onda es de que el chico primero le disparó a la niña. Cuando él vio lo que había hecho, se arrepintió. Y en ese momento le habló al primo, pero el primo le decía, ¿qué tienes, primo? ¿Qué tienes? Y se decía, así como, es que hice algo, pero nunca le podía decir nada. Dice el primo que nunca le pudo decir nada porque estaba aterrado, ¿no? Y lloraba. El primo dijo, ahorita voy. En lo que fue, el primo llegó a la casa, ya estaba muerto también el chico. El chico. Supuestamente el chico no podía matarse así, tenía que dejar el rifle en el piso y apuntarse, y era la única forma que podía él hacer eso. Entonces, cuando él pudo disparar, pues dejó arriba en el techo todo lo que... El impacto. Sangre, materia gris. Todo. Entonces toda esa cocina estaba llena, por lo menos en gran parte desde el techo, estaba llena de cosas, ¿no? Es que no sé si puedo hablar todo esto así tan directo porque no sé si se pueda. Pero esas escenas, cuando nos lo platicaron, entonces fue como
Es que fue un evento demasiado violento. Sí, Entonces es como lo que mencionábamos hace un rato del panteón de las personas que sufrieron mucho. En este caso hubo un sufrimiento sí, y una violencia, pero extrema. exacto. Entonces imagínate la energía, ¿sabes? O sea, imagínate la adrenalina del chico al darse cuenta que de la magnitud de lo que hizo. A lo mejor se les hizo fácil con la edad que tenían, eran muy jovencitos y a lo mejor tenían una historia tipo Romeo y Julieta, qué sé yo, para tomar esa decisión ambos. Sí. Y cuando el chico se da cuenta de lo que hizo, pues imagínate la adrenalina. O sea, yo quiero pensar que eso era un hervidero de energía, de adrenalina, impresionante, ¿no? Así es. Nosotros duramos 15 días del mes. No, bueno, Porque pues sí. se puso más fea la cosa. Después ya los trastes se salían de la zona donde se Como acomodaban. las películas, ¿no? Exacto. Y era un ruidacerón, o sea, de trastes moviéndose. Pero cuando ibas al lugar, dejaban de hacerlo. Algo que de alguna forma extraño, ¿no? En sí, en pocas palabras, nosotros sentíamos que ahí estaban. Ahí estaban. Con su sufrimiento, con como tú decías, esa energía. Sí, porque además el chico pidió ayuda. Bueno, no ayuda, pero le marcó a alguien más. Quiso pedir ayuda. Quiso pedir ayuda. Sí, ese lapso de tiempo es el que me pongo a pensar y digo, bueno, ya había metido la pata. No sé si inclusive a lo mejor estaban jugando. A lo mejor estaban jugando con esa cosa y se les disparó y mató a la novia. Y después dice, viene el rollo de ¿qué hice? ¿Ahora qué hago? Wow. Y él se quita la vida, ¿no? Oye, y entonces ustedes con tu familia duraron 15 días, ¿no aguantaron más? No aguantamos se fueron. más. Sí, no aguantamos ¿Y la más. familia del chico se quedó ahí o también se fueron? Esa casa no la habitan hasta la fecha. Ellos tenían otro lugar donde vivir y siguen viviendo ahí. Esa casa no está habitada. Y bueno, esta historia, aunque no es referente a la música, ¿no? No importa, estamos para la historia. Es de lo más duro que he pasado porque eso sí es especial, porque era constante. Era algo que no es un susto que pasa ahí y ahí se acaba, sino que era constante. No es un evento aislado. Exacto. Y fue de menos a más. Y fue de menos a más. Qué Así fuerte. es. Tremendo, tremendo. Tremenda historia para empezar el programa. Hablando de las energías, ¿no? Claro. Porque Claro. hablabas del movimiento y decías de que nos dan energía y tú das energía. Dime. Oye, ¿y qué pasa ahora que ya a esas alturas, a este tiempo, no has ido y pasas fuera de la casa? No he ido porque no me ha Ni tocado quiero. trabajar por allá. Ni quiero. No, pero esa casa se quedó abandonada. Sí sabes que está abandonada hasta la fecha. O sea, Ajá, porque el pueblo es muy chiquito. Yanga nunca ha crecido. Es una villa. ok. Entonces, seguimos conociendo a personas, seguimos en contacto con personas y también con ellos. Y de alguna forma sabemos. Fíjate que no quiero dar nombres porque es muy posible que lo vean, pero su hermanita también quedó dañada en el aspecto de que ve cosas. Porque nosotros convivimos con ella ese tiempo y ella quedó en otro contexto, en un contexto muy especial. Ella es diferente, muy diferente. Y cuando tú hablas con ella te das cuenta de que está en otro contexto, no está en este contexto, ¿no? de nosotros. Qué fuerte. Así Muchas es. gracias, Pedrito. Qué tristeza, ¿eh? Sí, no, qué triste Es historia. triste. Los padres, imagínate. Así es, Wow. sí, sí. Oigan, pues, muchas gracias. Estas 3 historias han estado espectaculares. Bien lo dice Zurdo, yo creo que para hacer nuestro primer episodio está intenso. Genial. Así que a todos nuestros invitados vayan pensando qué historia nos van a contar para superar a nuestro padrino. Oye, pero bueno, en el marco de este primer episodio, Pedrito ha traído también, mi querido Zurdo, a una invitada muy especial que también nos va a compartir cosas y vivencias y también te va a apoyar y a respaldar tus historias, ¿no? ¿Nos la presentas? Mi peque, mi Yojis. Tu Ella es peque. mi Yojis. Ve por ella, ver, espérame. ella. Gloria, querida. Oye, mi querido Zurdo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, mi historia favorita fue la última, ¿no? La de la familia, la de estos chicos que se mataron. Sí. Se me hace triste
Se me hace hasta como de película. Claro, de esas películas que es una historia. Hollywoodescas, Exacto. claro. Pero increíble, o sea, se me hace fantástico. O sea, para este programa está increíble. Sin duda alguna, la realidad supera la ficción. Claro, yo creo que Y sí. aparte yo creo que también este tipo de historias y de contextos, finalmente, ¿por qué siguieron pasando cosas? No soy experta, pero es mi punto de vista. Pues al final abres portales y abres como dimensiones que ya no puedes cerrar. Claro. Y tan es así que por eso la energía siguió tan fuerte, ¿no? Gloria, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida al Estoy programa, muy Gloria. bien. Gracias, gracias. Oye, Pedrito nos dijo, quiero invitar a mi chica, a mi Yuyis, porque también a tu corta edad, ¿cuántos años tienes, Gloria? 18. 18 años. Y bueno, con la historia de tu papá, yo no sé si en alguna ocasión ya te había platicado tu papi este tipo de vivencias, de experiencias. Sí, la mayoría ya me las había contado. ¿Y Sí. qué opinas? Te las contaba antes de dormir, ¿no? Papi, ¿me Esa la cuentas un dormía cuento? yo. Sí, la historia de los chicos enamorados, ¿no? Sí, pues yo le preguntaba, creo que yo le llegué a preguntar muchas veces a mi papá de que si tenía experiencias paranormales y así, porque de pequeña me surgía mucha curiosidad. Entonces yo era la que le preguntaba a él ese tipo de cosas. ¿Y te ha pasado algo a ti, a tu corta edad, que digas, no, esto lo tengo que contar en Sintonía Paranormal? Sí. Pues a ver, Sí, cuéntanos sí, sí. una. Pues es que hace años, yo tenía como 13 años más 13, o menos, ok. sí, como 13, 14 años. Pues nosotros vivíamos en otra parte, en alguna parte de por ahí. y y a mí me pasó que en ese lugar donde vivíamos todos, me tocó que un día, o sea, así de la nada, no había ninguna explicación en su momento, decidí dormirme, así normal. Y en la madrugada yo me desperté de la nada, o sea, sin ninguna explicación me desperté. Cuando yo volteo a ver hacia abajo, hacia mis pies, o sea, fue como por inercia revisar hacia mis pies, había como una sombra parada, así como tocando mis pies. O sea, era la sombra de una persona, no sabía ni de qué, nada más como de una persona, así como una sombra. Y esa sombra no tenía barbas y cabello largo. Y bigote. Pelo rojo. Y no Claro. te dijo qué horas son estas de llegar, señorita. Y no te dijo, no voy a trabajar. Sí. No, ¿Y luego? Luego, pues eran a la madrugada, entonces yo me volví a dormir. Ah, pero a ver, ok. Que muy normal, esa sombra me visita diario, 3 veces por semana. Eso ya no es una sombra, Gloria. Esa sombra Sí. tiene nombre y apellido, querida. ¿No te levantaste, no prendiste la luz? No, ¿qué? Lo que pasa es que... A mí yo me soy da un muy- infarto ahí. Es que yo soy muy miedosa, entonces como que, así como mi papá contó lo de la tumba esa, que no la quería ver ni nada de eso, me pasó lo mismo, de que estaba en la madrugada y dije, es que no quiero ver, o sea, prefiero hacerme la loca y volverme a dormir. No vi nada, claro. Exacto. Entonces, pues ya al día siguiente yo desperté y se lo conté a mi papá y a mi mamá. Pero pues me dijeron que no, que había soñado y no sé qué. Yo les dije, es que yo sé que no fue un sueño, ¿no? Así que es que sí me desperté. Y ya después de eso, a los días siguientes, fue que en las madrugadas me empezaban a despertar cosas, susurros y Oye, ese tipo de y cosas. perdón, porque hay por ahí una teoría de que hay una hora en específico. ¿Te recuerdas la hora o era...? Sí, porque yo revisaba. De hecho, justamente cuando pasaba eso, también tenía... Te presentamos a Cuscus, nuestra mascota Es el oficial Cuscus. de Sintonía Paranormal. Mira, era esto que decía, Gloria, te voy a comer, te voy a comer. Estoy segura Ahí que está. sí. Bien, está bien. Quiere café. Ahí va el Sí. Cuscus para allá. ¿A qué hora? Perdón, te interrumpí. ¿A qué hora? Tú veías entonces, empezaste a ver el reloj. Mírale, qué Sí. bonito. Ay, Cuscus, no te vayas para allá. Ok. ¿A qué hora sucedían los eventos extraños? Como siempre fue entre la 1 y las 3 de la mañana. A esas horas era que yo me despertaba, pasaban las cosas, revisaba el celular y ya me volvía a dormir porque no quería ver, o sea, sí era así de que es que no quiero despertar, o sea, no quiero ser consciente así al 100% de todo lo que está pasando. Entonces sí. Y empezaron a ser continuas. Sí, empezaron a ser continuas. Y al principio, pues mi familia sí decía como de, no, es que sí soñaste y no sé qué. Pero luego a ellos les empezó a pasar y ya me dijeron, no estás loca.
Wow. O sea, comenzó con Gloria y luego, ¿en qué momento te comienza a pasar a ti o les comienza a pasar a ustedes y dicen, wow, a ver, vamos a poner atención porque Gloria no estaba soñando? Sí, pues eso fue a los 4 nos pasaba, a mi niña, a mi niño, a mi esposa y a mí. Es que nosotros vivíamos allá en el Ajusco. Y allá en el Ajusco hay todavía, hasta arriba, pues hay mucho bosque, ¿no? Hay muchas cosas todavía. Mucha lluvia, mucho frío. Mucho frío. Y se prestaba para todo eso, especialmente porque también la gente que vivía en esa zona era especial, ¿no? Había mucha magia, muchas cosas que pasaban. Y donde nosotros vivíamos, ahí en ese lugar, pues había fallecido la mamá de la dueña y así, ¿no? Entonces, había algo. Nosotros cuando estábamos, yo estaba sentado en la taza del baño y se veía cómo pasaban las sombras, ¿no? Las sombras por debajo de la puerta. De la puerta, ¿sí? Y decía yo, Yoyis, aquí estoy, Yoyis. Pásame el papel. ¿Sí? Y no era Yoyis, ¿no? O así, o le hablaba yo a mi niño, a mi esposa. Y no, o sea, ay, no era nanita. nadie, ¿no? O luego, por ejemplo, teníamos la luz prendida del baño, pero no la luz prendida de la sala porque ya estaban todos dormidos, ¿no? Y nada más cuando estaba yo, por ejemplo, con la puerta abierta del baño, estaba lavándome los dientes o algo, y yo veía cómo pasaba una sombra en la oscuridad, y yo estaba seguro que era alguno de ellos, o mi esposa, o mi niño, o mi niña, ¿no? Estaba seguro, o sea, veía yo cómo pasaban la sombra en la oscuridad. Yo decía, no, pues, no hay nadie más que sea de esta casa que no sea mis niños, o mi Claro. esposa. Y yo cuando le decía, ¿por qué pasaste en la oscuridad? Hubieras prendido la luz, te vas a caer. ¿Cuándo? Si no me he parado de la cama, ¿no? Así. Entonces esas cosas pasaban muy constantemente. Pero, ¿sabes por qué dejó de pasar? ¿Por qué? Porque nos fuimos de ahí. Se mudaron. Entonces, a los habitantes de esa casa, si nos están viendo, ahí está la explicación. Se tienen que mudar Hay para que mudarse. Oye, Se fíjate tienen que cómo. mudar a la casa de Pedrito. A la casa de Pedrito. Claro. Tampoco. Oye, fíjense que estaría padre después, Zurdo, en otro episodio, profundizar el tema. ¿Se han dado cuenta que hay una similitud? El Ajusco es un lugar frío donde llueve, donde es húmedo, donde hay niebla también. Entonces, en alguna ocasión vi una película donde se planteaba la teoría de que los entes, las almas, todo este tipo de energías o de entidades buscan este tipo de humedad para poder, incluso los baños, qué raro, qué bueno que no te pasó cuando estabas ahí en el baño, ¿va? Pero dicen que buscan la humedad como para poder manifestarse. Entonces me hago como sentido y me suena lógico la niebla, lo de Jalapa, lo del Ajusco. O sea, Mucha no sé, naturaleza. a lo mejor no tiene nada que ver, pero me suena como lógico por lo que yo vi en una ocasión. Sí, de esto. tanta coincidencia no puede ser, ¿no? Sí, está tremendo. Oigan, gracias. Ojalá que le estén pasando bien y ojalá que si les gusta este espacio, pues nos apoyen, le den like, manita arriba, se suscriban y todo lo demás, porque pues hay muchas historias que van relacionadas tanto con la música como experiencias hasta en familia, mi querido Con la Zurdo. vida diaria de cada quien, ¿no? Y bueno, se fueron de esa casa y afortunadamente pues ya no pasó nada, ¿no? Sí, Ya no les siguió el ente. ¿Ya no viste nunca sería más esa colmo. sombra? No. O sea, sí pasaron más cosas, pero ya no relacionadas con esa casa. Pero te pasaron más cosas paranormales. Algo así, sí, un poco, todavía. ¿Sí? Sí. A ver, ya una última para ir cerrando. La última de hecho fue este año, a principios De de hecho, fue este ayer. año. Sí. Aquí. De hecho, no, bueno, fue a principios de este año que yo estaba, no estaba dormida, pero era de noche, eran como las 11 o 12 de la noche, pues yo estaba despierta, estaba con mi celular y yo de repente empiezo a escuchar afuera de mi puerta susurros de una mujer, o sea, pero yo no entendía qué eran. Y yo pensé que era mi mamá. Yo dije, ay, seguro es mi mamá que está hablando con mi hermano y están ahí como secreteándose, ¿no? Porque pues enfrente de mi cuarto está el de mis papás. Y a veces mi hermano va y pues toca y se quedan ahí hablando afuera. Entonces yo pensé que era pues mi mamá y mi hermano.
Entonces yo le escribí a mi mamá, porque yo me intentaba dormir, y yo le dije a mi mamá de que, oye, ¿no querrás bajar tantito la voz de tus susurros? Y me dice, yo no estoy susurrando. Y yo así de, ¿cómo no? Entonces a mí se me empezó a hacer extraño, y creo que fue que yo le dije algo así de que sal a ver si hay algo, o algo así, o sea, yo me asusté. Sal tú porque yo ni más, paloma. ¿Te hiciste la valiente? No, es que a mí me daba mucho miedo, Ah, ok. entonces creo que fui yo la que le dijo a mi mamá que fuera a revisar o algo así, pero pues no, o sea, sí me dio mucho miedo. Y ya fue que mi mamá salió y me dijo, es que no hay nadie. Entonces empezamos a despertar a todos, también despertamos a mi papá. Hubieras mandado primero a él. Es que él Yo soy el estaba más miedoso dormido. de los 4. Aparte estaba dormido. Nada más estábamos despiertos mi hermano, mi mamá y yo. Entonces, sí les empecé a decir de que, oigan, o sea, es que yo sé que a lo mejor y parezco loca, pero no, yo sí lo escuché y no sé qué. Y mi mamá me dijo, es que yo también lo escuché, pero no había nada, o sea, no, nunca hubo nada, nada más fueron unos susurros que duraron un montón y eran muy fuertes, pero no se les entendía nada. Claro, güey. Oye, pues en este caso hay que hacer, digo, por si son peras o son manzanas, el círculo de protección El que ya aprendimos hoy. que aprendimos hoy, del que Pedrito habla. Ahí te encargo, por favor, que nos pases después la receta de si hay algo especial o específico para poder hacer este círculo de protección. Yo creo que todo es válido mientras a ti te dé seguridad y tranquilidad, Claro, definitivamente. porque pues hay cosas que no puedes a lo mejor explicar y que de alguna manera, pues, si a ti te hace sentir seguro eso, pues bienvenido, ¿no? Sí, así es. Bueno, se los recomiendo a todos, los que tengan ese tipo de sensaciones, de visiones, de fenómenos. Ese círculo o ese espacio tuyo, nada más tuyo, de tu alma, de tu energía, de tu mentalidad, de tu mente, ese círculo, nadie lo va a romper si tú crees que nadie lo va a romper. Ahora, si comienzas a dudar en ese momento, ese círculo se rompe. Entonces llega el momento del collar de limones o de ajo y todo eso. Exacto. Gallinas Exacto. negras y todo eso. Es posible que sí, o sea, en el momento que tú como ente, como persona, como energía, eres vulnerable, entonces buscas la ayuda de los ajos, ¿no? De algo, una hierba, no sé. O la estampita de San no sé qué en De tu, un en tu santo, cartera. claro. ¿no? A final de cuentas tenemos nosotros el poder, la energía, somos especiales y podemos controlar todo eso, o por lo menos sentirnos seguros, ¿no? Quizá no controlarlo porque eso va a pasar. Es lo que platicábamos al principio del programa. Yo siento que todo eso es verdad, o sea, sí existe, porque lo hemos vivido toda la vida y porque todo mundo tiene algo que contar, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Oye, pero es una excelente reflexión, ya como para ir cerrando, porque les tenemos una sorpresa que hemos preparado con mucho cariño y que será parte también de la estructura de este espacio, mi querido zurdo. Sí, capítulo tras capítulo vamos a También hacer- como para aligerar un poco la energía, ¿no? Porque no se crean, yo también me voy así como que, ay, voy a dormir con la luz prendida. Pero luego ya no sé qué es peor, porque qué tal que abro los ojitos. Ay, no, bueno. Lo ves mejor. Exacto, pero la idea de esto es también de cuando invitemos a nuestros músicos, colegas, compañeros, pues echar un palomazo, zurdito. un jam, ¿cómo habían dicho? Un jam. Un jam infernal. Infernal. Por ahí parte del equipo dijo, un jam infernal. Entonces, ¿qué les parece si nos preparamos para echar un palomazo? ¿Vale? Y pues bueno, nos quedamos con tu reflexión, zurdo. ¿Alguna reflexión final que quieras compartirnos? ¿Sabes qué? Me encantó la idea de que alguien nos dé una receta, como esta educación Pedrito que nos dio su círculo mágico, Claro. por así decirlo. No, Sí, no, sí. es buena onda. Entonces también estaría bueno, o sea, cada invitado que nos diera cómo lidian con esto y cómo lo resuelves o cómo te sientes seguro, qué haces para sentirte seguro Exacto. Y para vivir con esto, ¿no? ¿Cómo te defiendes de lo que sea, no? Tú, Gloria, perdón, ¿tienes después de todo lo que te ha pasado y que sabes que a tu papi le ha pasado y que tienes como su ejemplo, tú utilizas algo de lo que él hace para ti, para tu persona, para cuando sales a la calle, para cuando te vas a dormir a tu recámara? ¿Tienes alguna protección en específico? O pues dices, pues ya si pasa, pues que pase. Pues de hecho mi papá fue el que me pegó mucho eso como de, ay, tú no te preocupes, o sea, todo va a estar bien, igual si pasan cosas no te pueden hacer nada ni nada de eso. Entonces a mí se me pegó mucho como esa mentalidad de mi papá también, más o Súper. menos. Bueno, Ajá. pues yo creo que
hay cosas, como dice Pedrito, hay energías, hay cosas que no podemos explicar. Yo creo también, por otro lado, que la mente es poderosísima. Nuestra mente y la fuerza que tenemos, el poder de nuestra mente puede hacer incluso hasta que distorsionemos un poco lo que realmente está sucediendo. Entonces, pues sí, hay que agarrarnos de donde se pueda para sentirnos seguros y para poder pues ir avante en el andar de la vida, ya sea paranormal o sea real, ¿no? Porque también luego le tenemos más miedo a los muertos y a los que les tenemos que tener miedo reales a los vivos. Claro. Así es. Así que bueno, por favor, quédense con nosotros porque viene el palomazo, el jam infernal con Pedro Yanga Bermudas. Y no olviden suscribirse al canal, por favor. Sintonía Paranormal. Vamos a estar creando contenido para ustedes, paranormal siempre, obviamente, con algo de música. Denle like, suscríbanse. Ahorita nos vemos en el jam infernal. Y gracias Sonmex Evolution por el patrocinio y por todo el apoyo. Quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el que anhela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar.